saludar. Siempre, no me canso de decirlo, yo vengo a Tigre y me siento que es mi casa. ¿Cómo más abajo? ¿Tu casa? Sí, yo siento que es mi casa, así que me siento de acá. Así que para mí es un gozo, es como cuando voy a Necochea, allá a mi casa paterna, a mi casa donde yo nací. Bueno, es la misma sensación venir acá, es decir, estar entre familia y gozarme. Bueno, y en esta mañana, después de una semana terrible, ¿no? ¿Qué les parece? Hace mucho ruido esto, me parece. Lo voy a poner por aquí. Porque va a ser más ruido de lo que va a molestar más el ruido de lo que me van a escuchar. Entonces decía, una semana terrible. Y si yo digo una semana terrible, ¿por qué estoy diciendo una semana terrible? El frío, ¿qué más hubo terrible? Por el problema económico que lamentablemente lo sufrimos todos. Lo sufrimos los propios argentinos y nuestros queridos hermanos latinoamericanos que están en Argentina también. Todos los que vivimos aquí tenemos que sufrir. Y estamos pasando una tormenta, ¿no? Dijo el presidente, estamos en una tormenta. Ahora, como cristianos, yo quiero que reflexionemos un poco en el tiempo que vivimos cada uno, pero que no veamos solamente la parte económica, porque muchos de nosotros hemos pasado tormentas y tal vez hoy la estamos pasando y tal vez hoy estamos en el foco de la tormenta, en el ojo del huracán, como quien dice, ¿no? Yo les pregunto, para empezar, ¿alguien ha pasado tormentas en su vida? ¿Sí? ¿Sí? Muchas me dicen, unas cuantas, y claro, a medida que vamos pasando los años, vamos viviendo años, podemos decir, vamos acumulando tormentas vividas en la mochila. Y ahora yo te pregunto, hoy en este día, ¿estás viviendo alguna tormenta? ¿O estás en un momento de calma, tranquilito, en vez de estar en medio de esa tormenta? ¿Alguien vio La Tormenta Perfecta? ¿La película? Bueno, capaz que no estás viviendo la tormenta perfecta, pero estás ahí con un viento sonda que te sacude un poco. Bueno, vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios, qué podemos aprender de esto. Los invito a que vayamos a Marcos capítulo 6, versículo 45 en adelante. Todos en algún momento hemos pasado tormentas, capaz de los chicos más jóvenes no, pero ya no van a empezar a sentir las tormentas porque son propias. ¿Saben qué? La palabra de Dios dice que todo el mundo ve aflicción en esta tierra, tanto los cristianos, los que tienen a Cristo como Salvador, como los que no lo son, como los que no tienen esperanza. El sol sale sobre justos y malos también. Entonces las aflicciones las pasamos todas. ¿Saben cuál es la diferencia? Es cómo la pasamos, cómo pasamos la tormenta. Ahí está el kit de la cuestión. Ahí está la gran diferencia que hace a cómo vivimos esa tormenta. Les voy a dar lectura a esta porción de Marcos capítulo 6, desde el versículo 45, y dice la palabra del Señor: enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en tierra. Y viéndole remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantarse. Y viéndoles ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron,
porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaron, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos en sus corazones. Para ponernos en contexto, el Señor había acabado de hacer el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces. Ustedes saben que el Señor, justamente, este es un pasaje paralelo que encontramos en Mateo capítulo 14 y también lo encontramos en Juan capítulo 6. Tenemos tres visiones distintas de tres discípulos que vivieron ese momento: Mateo, Marcos y Juan. Lo que hoy vamos a estar yendo un poquito a Mateo, un poquito a Juan, pero vamos a tomar como base el de Marcos. Decía entonces que el preámbulo de esto se había hecho un gran milagro que dio de comer a muchas personas. Justamente el Señor previamente se había ido a ese lugar desierto con sus discípulos porque quería hablar cosas privadas con sus discípulos, quería charlar de algo más específico, pero la multitud lo seguía al Señor Jesús. Y se quedó el Señor hablando con ellos, pero se había hecho tarde, dice que era ya tarde, que no tenían que comer, entonces hacen la multiplicación de los peces y de los panes. Entonces, aún todavía el sol no había bajado, y aquí le dice el Señor a los discípulos: vayan del otro lado de la ribera. Estaban en el mar de Galilea. El mar de Galilea, tengan en cuenta esto porque vamos a ver, tiene 21 kilómetros de extensión por 12 kilómetros de ancho. Y el lugar más profundo tiene aproximadamente 60 metros. Entonces le dice el Señor a los discípulos: vayan hacia el otro lado, yo me voy a quedar orando, a tener su tiempo de comunión con el Padre, en oración íntima, allí solo, en aquel lugar. Dice: ustedes vayan mientras tanto. Y el pasaje nos muestra, leemos, que vino esa gran tormenta. Ahora bien, siendo el Señor Jesús quien era, ¿no sabía que iba a haber una tormenta que se venía sobre el mar de Galilea? Sí, lo sabía. Ahora, ustedes comienzan a leer este pasaje y dice: hizo a sus discípulos entrar en la barca. Y el Señor los envió para allí. Ahora, esto me llama a la reflexión y te preguntaba si estás viviendo una tormenta. Y entonces es ahí cuando tenés que pensar: estoy en una tormenta, estoy en un momento. Hay tiempos en nuestra vida que decimos: Señor, no aguanto más, por favor, sacame de acá. Señor, no tengo más fuerza. Y tal vez lo venís diciendo ya hace una semana, 2 semanas para atrás, y todavía continuás ahí. Señor, dame fuerza porque no aguanto, no me pongas más en esta situación. Y el Señor dice que aquí aquellos discípulos los puso. Me imagino Pedro, que era el impetuoso, el arrebatado, el que siempre iba para adelante, le decía: muchachos, remen, que vamos a salir de esta. Vamos todavía, pónganle fuerza. Y allí lo tenían a Tomás, el incrédulo: de esta nos salimos, de esta nos ahogamos, de esta nos hundimos. Acá no vamos a salir de esta tormenta. Y así estaban, nos muestra el carácter de cada uno de nosotros a veces, ¿no? Dice: el Señor se olvidó de mí, el Señor no me quiere, el Señor me puso en esta situación. Bueno, en primer lugar, tenemos que hacer un alto y tenemos que pensar: ¿estoy en la voluntad de Dios? ¿Entré a la tormenta por voluntad de Dios? ¿O entré en la tormenta porque fue un cabezón, hice lo que yo quise? Tenemos que saber diferenciar en qué tormenta me encuentro, porque de acuerdo a que sepa discernir en qué tormenta estoy, voy a poder salir. Es la decisión que tengo que tomar para salir.
Si estoy en la tormenta equivocada, en la tormenta que me metí yo porque fue un cabezón, porque me salí de la voluntad de Dios, hice lo que yo quise, ¿saben qué tengo que hacer? Agachar la cabeza. Señor, me equivoqué. Señor, perdóname, y volver a la voluntad de Dios. Porque si no, voy a seguir en la tormenta. La tormenta me va a desgastar. Tengo que pensar en qué lugar o mejor dicho, en qué tormenta estoy. Y es la primera reflexión que hago hoy. Si estoy viviendo una tormenta, ¿qué tipo de tormenta es? ¿Cuántas veces nos hemos metido en tormentas que son la consecuencia de nuestra desobediencia? Y que haber desobedecido a Dios me lleva a un camino de incertidumbre, un camino que no tiene no tiene final, y voy de porrazo en porrazo, en porrazo, en porrazo. Que la única manera de salir es decir, desde el Salmo 107, hablando del pueblo de Israel, la cabezonada que se mandaba en el pueblo de Israel, justamente desde el 23 al 32 habla de los navegantes. Dice, en esos momentos, tiemblan y titubean, el 27, tiemblan y titubean como ebrios, y toda su ciencia es inútil. Es decir, en el momento de la tormenta, en el momento de la situación que estamos viviendo, empezamos a decir, voy a hacer esto, me sale mal, hago esto otro, me sale mal, hago aquello de más allá, me sale mal, pido consejos, los consejos de personas que no son tal vez del Señor, me dan esos consejos, hago lo que me dicen, me sale mal. Cada vez que voy avanzando me sale mal, me sale mal. La única salida es, entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Igual esto es una regla general, pero el clip es clamar a Jehová en la aflicción. Clamar a Jehová en medio de la tormenta. Ahora, los discípulos se encontraron en una situación que no la querían, que eso no fue que se metieron ellos porque quisieron, sino porque el Señor los hizo entrar a la barca y los mandó al otro lado. Podemos decir que estaban en la voluntad del Señor. Ahora, si estamos en un momento de tormenta y estamos en la voluntad del Señor, ¿qué nos resta? Creer. Esperar. Esperar y confiar. ¿Por qué? Porque ya va a venir el Señor. Si vamos al versículo 48, dice que en la segunda parte del versículo 48, en la cuarta vigilia de la noche, el Señor se acercó a ellos. ¿Saben qué hora es la cuarta vigilia de la noche? El día estaba compuesto de los judíos, estaba dividido en 4 vigilias de día y 4 vigilias de noche. Cada vigilia tenía 3 horas. Comenzaba la primera vigilia, era de 3 a 6. No, perdón. La primera vigilia del día empezaba desde las 6 de la mañana a las 9 de la noche. Y así sucesivamente. La cuarta vigilia de la noche venía a ser la última vigilia de la noche, que era desde las 3 de la mañana a las 6 de la mañana. Ustedes imagínense, hoy por ahí cuando vamos acá en la ciudad, vemos a la noche, a las 3 de la mañana, vemos siempre luces. Pero imagínense estando en el medio de algún lago del sur, por decir acá, algún lago del sur, lejos de las ciudades, en el medio del lago, sin ver dónde está la orilla, solamente el reflejo de las estrellas, que en ese momento, porque había una terrible tormenta, no estaban. Imagínense a los discípulos que
estaban sufriendo esa tormenta en plena oscuridad. En plena oscuridad. Ahora, déjenme decirle que no empezó en la cuarta vigilia la tormenta. Ya venía desde antes la tormenta. Ahora, cuando el Señor los manda, los mete en la barca y les dice vayan al otro lado de la orilla, hizo algo el Señor. ¿Qué fue a hacer? Ponerlos a prueba. Fue a orar. Fue a orar. Porque no fue algo que el Señor no lo había pensado. El Señor tenía un propósito para eso. Y te quiero decir que cuando nos encontramos en una prueba, el Señor tiene un propósito para nuestras vidas. Siempre va a ser un propósito de edificación, de crecimiento. Pero además te quiero decir que el Señor, cuando nos mete en una tormenta, está orando por nosotros. Está rogando al Padre por nosotros, por cada uno de nosotros. Él está pendiente de lo que pasa en nuestra vida. No estamos solos. Los discípulos tal vez habrán dicho, estamos en medio de la tormenta, el Señor se quedó allá, nos dejó solo, estamos acá sufriendo en medio de todo este torbellino. Me imagino las olas como eran grandes, el barquito ese, que si remaban, imagínense lo que sería, diríamos una cascarita de nuez. Y allí estaban los discípulos remando y sufriendo, pensando que se iban a ahogar, pero el Señor estaba orando por ellos. El Señor estaba rogando al Padre por ellos. Y dice, y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra, refiriéndose al Señor. Y lo importante también acá que dice el versículo 48 es que el Señor los ve. El Señor había orado y el Señor además ve a los discípulos cómo estaban. Con gran fatiga, ya no daban más. Ya no daban más. Porque el viento dice que era contrario. Y fíjense en que cerca de la cuarta vigilia, dice ahora sí, el Señor viene. ¿Y saben qué? Cuando estamos en la voluntad del Señor, cuando pasamos una tormenta, el Señor nunca va a tardar. El Señor va a tener su momento justo y preciso en aparecer. Lo que va a estar haciendo es probándonos, nos va a estar educando, va a estar viendo nuestra actitud, va a estar viendo cuánta fe tenemos. Acompáñame a Isaías 30, si ahí lo pueden leer, Isaías 30, versículo 18, la segunda parte. Por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado, teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo, bienaventurados todos los que confían en Él. Por tanto, Jehová esperará. No pienses cuando estás en la tormenta y que no ves al Señor y que a veces pensás que el Señor no te escucha. No pienses que el Señor no está atento a tu vida. El Señor está esperando, como dice aquí, para tener piedad de vosotros, para que luego Él sea exaltado, teniendo misericordia. Se agrada. Él desea tener misericordia de nosotros, pero además desea que nosotros exaltemos, alabemos al Señor. Él muchas veces nos hace esperar. ¿Cuántas veces venimos orando por situaciones y esperamos que el Señor nos hable claramente y decimos, Señor, no me respondes? Señor, estoy en esta tormenta y no escucho tu voz. Señor, no escucho, no tengo respuesta a lo que me está diciendo y sigo viviendo acá en esta situación. Ahora te quiero decir, cuando el Señor nos pone en una prueba,
en una situación de esta, nunca va a permitir que podamos soportar o que nos pueda sacar de su gracia. Porque estamos en la voluntad del Señor. El Señor va a estar esperando y va a estar viendo allí lo que nuestras actitudes, va a estar viendo allí lo que sale de nosotros. Siempre va a querer que cada uno de nosotros vaya creciendo en su conocimiento, en la comunión con el Señor. Más adelante dice, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Primero, el gran milagro de mostrar el Señor que podía caminar por sobre las aguas. Este pasaje es el paralelo de Mateo cuando Pedro caminó, ¿recuerdan esa parte? Es el paralelo. Nada más que tenemos la visión de Marcos, como lo escribe, quería resaltar otras actitudes, otras cosas Marcos. Mateo hablaba específicamente de Pedro, o habló algo sobre lo que pasó, pero también hizo referencia a la experiencia que tuvo Pedro, pero también Marcos hizo referencia a lo que es el grupo. Y allí el Señor muestra realmente quién era. Muestra el poder que tenía sobre la naturaleza, muestra realmente que Él era el que había creado los cielos y la tierra y que le obedecían los vientos, le obedecía la naturaleza. Pero hay algo que también me llamó la atención. Hay una segunda palabrita que dice, quería adelantarse. Digo, ¿qué quería hacer el Señor? ¿Adelantarse a llegar del otro lado de la orilla? ¿Qué realmente quería hacer? No entendía qué es lo que... ¿a dónde quería llegar esta palabra? Bueno, agarré... Ahí hoy con internet tenemos toda posibilidad de tratar de buscar cuál era la palabra específica que se utiliza en el Nuevo Testamento en griego. Podemos con una concordancia Strong averiguar qué significado tiene esa palabra. Y esa palabra, que es parekomai, además de significar que se adelantaba, significa también que quería intervenir. Y con varias cosas más que vamos a seguir viendo, dije, claro, el Señor quería intervenir. Pero, ¿cuál fue la actitud cuando lo vieron al Señor caminar por las aguas? Se asustaron. ¿Por qué se asustaron? Pensaban que era un fantasma. Pensaban que era un fantasma. No se dieron cuenta que era el Señor. El Señor quería intervenir, pero quería intervenir cuando los discípulos se dieron cuenta quién era. Entonces, ellos estaban turbados, veían a un fantasma, no veían al Señor. ¿Y cuántas veces, hermanos, nosotros estamos en el medio de la tormenta? El Señor está al lado nuestro y no lo vemos. Estamos ciegos porque estamos tan turbados con esa situación, estamos tan cargados con la situación que no vemos al Señor que está acompañándonos. Y el Señor quiere intervenir, pero ¿sabes qué? El Señor quiere intervenir cuando nosotros nos damos cuenta que es el Señor que va a intervenir, no cualquier otro, no una figura extraña, un nombre extraño, porque el Señor es Dios celoso y quiere toda la gloria para sí y no quiere compartirla con nadie y quiere que nosotros, sus hijos, le rendamos todo el tributo, toda la gloria, y Él se quiere llevar toda la gloria a Él, no quiere compartirla con nadie. Entonces, el Señor quería intervenir, pero no lo podía hacer. Y seguía estando todo el turbulento, todo el mar con las olas, con el mar embravecido. Y así que después vemos en Mateo,
que Pedro, Señor, si tú eres el Señor Jesús, manda que yo camine por las aguas. Pedro también, no lo veía el Señor. Es más, cuando vamos a Mateo capítulo 14, antes que Pedro le dijese al Señor, si tú eres el Señor, manda que yo camine, el Señor se manifiesta y habla. Porque dice en el versículo 27, es antes que Pedro le pida al Señor, o podemos decir, lo desafía al Señor a que si era el Señor, él pudiese caminar por las aguas. Le dice, ten ánimo, yo soy, no temáis. Tener ánimo también se puede traducir como, sean valientes. Luego viene una palabrita que todo judío sabía qué significaba. Yo soy. El yo soy del Antiguo Testamento. Acá el Señor dice yo soy. ¿Y se acuerdan cuando el Señor Jesús dijo yo soy en el huerto de Getsemaní, qué es lo que pasó? ¿Cómo, Francisco? Cayeron. Cuando decía yo soy, se manifestaba la divinidad del Señor. Y así, a pesar de haber dicho yo soy, Pedro todavía seguía con incredulidad y le dice, manda que yo pueda caminar. Ahora, ¿cuántas veces también en nuestra vida, en la tormenta, estando en la tormenta que el Señor está permitiendo en nuestra vida, esa tormenta que nos va a llevar a crecimiento, una tormenta que tal vez el Señor nos metió y la estamos pasando y sabemos que el Señor está con nosotros porque tenemos fe que el Señor está con nosotros, que el Señor está cuidando, sabemos que el Señor nos va a permitir. ¿De dónde se cayó? Me muevo demasiado, parece, ¿no? Sabemos que el Señor nos va a permitir que suframos más de lo que podamos soportar. Y a veces el Señor nos habla y no escuchamos la voz. Hay tanta carga en nosotros, en nuestro espíritu, tanta carga emocional tenemos, que no distinguimos la voz del Señor. Y aquí, bueno, hizo el gran milagro de Pedro, de poder caminar, que quedará por otra parte, no nos vamos a meter con toda la experiencia de Pedro aquí, pero después de la experiencia de Pedro dice, y subió a ellos en la barca. Y quiero aclarar y que notemos algo. Mateo, que lo dice un poquito más desarrollado, dice que todavía no había terminado la tempestad hasta que subió a la barca. Cuando subió a la barca con ellos, recién se calmó el viento. Pero quiero que vayamos a Juan, capítulo paralelo, Juan 6. ...20 y 21. Mas él les dijo, yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a tierra donde iba. Le recibieron con gusto, dice la palabra. Estaban con tal desesperación que cuando vino el Señor lo recibieron en la barca. Una actitud que cualquiera de nosotros puede hacer, pero todavía el viento no se había calmado. Recibimos al Señor en medio de nuestra tormenta, nos gozamos porque el Señor está con nosotros, nos gozamos porque
Cuando sentimos que está el Señor con nosotros, ahora sí, que vengan los vientos, los huracanados, que venga lo que sea, porque estoy con el Señor y sé que voy a poder llegar al puerto de bienestar. Estaba allí el himno, no me podía acordar el himno ese que cantaba, que el Señor nos va a llevar al puerto de bienestar. Me acordaba de eso, ¿no? ¿Se acuerda, David, usted cuál es el himno ese? Bueno, no importa. Puerto De bienestar. Sí, el 71. Bueno, capaz que si corto antes podemos cantarlo. Lo vamos a Si corto antes, les prometo cortar antes. Entonces, todavía no se había calmado. Pero dice que una vez que subió a ellos en la barca en Marcos, se calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaron. Pudieron ver realmente al Señor Jesús, tal cual era el Señor Jesús y quién era verdaderamente el Señor Jesús. Que el Señor Jesús no era un simple profeta y él tuvo una razón de pasar toda esta situación. Porque dice, fíjense en el 52, tenía una enseñanza y iba a haber un crecimiento en los discípulos. Porque hasta ese momento, fíjense que dice, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. No habían entendido el milagro que el Señor había hecho y fue necesario que el Señor permitiera que pasen esa tormenta para que puedan realmente ver la dimensión de quién era el Señor Jesús. Cuando estás pasando una tormenta y estás en la voluntad de Dios, es porque Dios te quiere enseñar algo. Entonces, vuelvo al principio, la tormenta que pasamos, que estamos pasando, ¿a qué se debe? ¿A que estoy en la voluntad del Señor? ¿O por mi cabezonada por querer hacer lo que yo quiero? Pero si estamos en la voluntad del Señor, ¿saben qué? El Señor quiere hacerme crecer, me quiere preparar para algo más, quiere preparar para lo que va a venir. El Señor estaba preparando a los discípulos para todo lo que venía, ya estaban en pleno ministerio del Señor Jesucristo y había muchas cosas por hacer y los quería preparar a los discípulos. Por eso los hizo pasar por esta tormenta. Si estás viviendo una tormenta en tu vida, alégrate porque el Señor está tratando con vos. El Señor está orando por vos, no te deja solo, te está mirando. Y en el momento justo, el Señor va a aparecer. En el momento justo vas a ver al Señor caminando a tu lado. Prepárate para verlo. No vayas a ser incrédulo. Porque fíjense en que la tormenta terminó cuando los discípulos vieron al Señor Jesucristo, se maravillaron y le dieron gloria al Señor. Si los discípulos se hubiesen dado cuenta inmediatamente que era el Señor, Pedro no hubiese experimentado lo que experimentó. Gracias al Señor porque permite esa experiencia, porque también nos deja enseñanza a nosotros. Pero los que quedaron arriba de la barca siguieron experimentando el bamboleo de la barca, los vientos, las olas, porque había incredulidad. ¿Habrán pasado minutos? 10, 15, 20, no lo sé, pero fueron más tiempo que pasaron en la tormenta. Entonces, creo que acá queda, vuelvo a reiterar, es ver qué tormenta vivimos para saber cómo salir, para saber cómo tenemos que actuar. La tormenta de consecuencia por mi tosudez, por mi cabeza dura, porque hago lo que quiero, es volver para atrás, pedirle perdón al Señor y retomar el camino que el Señor quería que yo siguiera. La tormenta de estar en los brazos del Señor, estar en la voluntad del Señor, me va a llevar a crecer más en Él. Si estamos así, reconocemos que esa tormenta nos la ha dado el Señor, que es la tormenta perfecta. Es la tormenta perfecta porque es la tormenta que me va a hacer crecer. Démosle gracias al Señor porque somos causal de que el Señor esté ocupándose de nosotros.
El Señor te quiere bendecir, te quiere edificar, te quiere llevar por más. Te quiere hacer un siervo en la tarea que Él tiene destinado para que vos hagas. Que el Señor nos bendiga, nos fortalezca en esta tormenta que vivimos. Y no dudemos que el Señor está con nosotros todos los días. Y decía Hebreos 7:25 ya para terminar, último versículo, Hebreos 7:25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Viviendo siempre, siempre es siempre. No en un momento sí, un momento no. El Señor está intercediendo por cada uno de nosotros, así como lo hizo con los discípulos cuando los metió a la barca y al mar. Estaba intercediendo por ellos. Hoy está intercediendo por cada uno de nosotros. El Señor no nos abandona. El Señor está con nosotros en cada momento, en cada instante de nuestra vida. Que el Señor nos bendiga. Vamos a cantar el himno que nuestro hermano mencionó, y aunque hace tiempo que no lo cantamos, vamos a hacer fuerza para cantarlo bien. Himno número 71. Lleno de angustia y temores, en brava y oscura mar, el hombre perdido navega cual barco en la tempestad. Olas de mal le rodean, nubes de gran pavor. El naufragio eternal le amenaza y su alma llena el terror. Himno 71.